Quinta parte. Esta es la parte 5 de este tema. Hipnotizados por la inteligencia artificial. Este gran engaño, el engaño del espiritismo en el área de la promesa que le hizo a Eva, este engaño de la inteligencia artificial que promete que llegará a darle inmortalidad a sus usuarios, es el tema del capítulo 5. El capítulo 4 estudiaremos el espiritismo en la inteligencia artificial y en el capítulo 5 este asunto de la promesa de la inmortalidad, la vida eterna, gracias a la inteligencia artificial. Esas y otras falsas teorías han sido presentadas al pueblo de Dios y aún surgirán otras. Con dolor reconocemos que algunos cristianos han sido cautivados por ellas y han sido engañados. Por lo que hemos considerado hasta aquí, la siguiente parte de la profecía se cumplió en el pasado y se sigue cumpliendo en la actualidad. Esta partecita que viene desde el comienzo de esta presentación, se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. La inteligencia artificial despliega las influencias más extremadamente seductoras y sofisticadas, y estas influencias hipnotizan las mentes de la mayoría de la humanidad. No es necesario ser profeta para concluir que cuando sea decretada la ley dominical, Lucifer empleará la IA para hipnotizar las mentes con el objetivo de que acepten la marca de la bestia. Gracias al hipnotismo de la IA, la mayoría de los habitantes del planeta recibirán la marca de la bestia. ¿Cómo la recibirán? Como lo mejor, lo más fundamental, lo más inteligente, lo más necesario, lo más indispensable. ¿Para qué? Para la paz mundial, para apaciguar la ira de Dios, porque estarán aconteciendo muchísimos más catástrofes en la naturaleza que son producidas por los demonios, nos dice el conflicto de los siglos, para la unificación de todas las religiones. Y la ley dominical también, a través de la inteligencia artificial, obviamente será presentada como más que indispensable para el progreso de todos, absolutamente todos. La inteligencia artificial usa el hipnotismo. El espíritu de profecía nos alerta, nos advierte y nos manda: apartad de vosotros todo lo que tenga sabor a hipnotismo, la ciencia por la que actúan los agentes satánicos. El hipnotismo es algo diabólico, es de los demonios. Hay que apartarnos de todo lo que tenga sabor a hipnotismo. Esto está en la Carta 20 de 1902. El Salvador ha sido muy generoso al darnos amplia y fulminante información y revelación acerca del hipnotismo. Escuchemos el espíritu de profecía. Pero hay médicos y ministros que han sido influenciados por el hipnotismo que ejerce el padre de la mentira. Repito, enfatizo, esto viene de Satanás. A pesar de las advertencias dadas, los sofismas de Satanás se aceptan ahora tal como se aceptaron en las cortes celestiales. La hermana Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, está llamando al hipnotismo sofismas de Satanás que fueron aceptados desde las cortes celestiales, desde donde Satanás viene ejerciendo su hipnotismo. Según lo que acabamos de leer, desde allá, desde las cortes celestiales, cuando comenzó la conspiración para derrocar a Dios, obviamente. La ciencia por la cual nuestros primeros padres fueron engañados, o sea, está hablando del hipnotismo, está engañando a los hombres de hoy.
Eso está en Special Testimonies. A128.4, un mensaje se titula Un mensaje a nuestros médicos, del junio 28 de 1905. Satanás ejerció su hipnotismo sobre él, hablando de Adán, y Adán, escuchándolo, pecó. Escucha esto. Y así abrió la puerta a través de la cual el enemigo podría tener acceso a los seres humanos. Carta 83, y también está en el tercer volumen de Manuscript Releases. Así nuestro maravilloso Jesús nos revela, primero, que el hipnotismo es una ciencia diabólica, que Satanás comenzó a usar esta ciencia en las cortes celestiales, que logró hipnotizar a Adán y Eva porque escucharon su voz, que fue tan atrevido que intentó hipnotizar a su creador, a Jesús, pero con Jesús no pudo triunfar, no logró hipnotizar a Jesús. Aquel que cree en el espíritu de profecía y lo investiga, no debe ser seducido por el hipnotismo del maligno. Pero surge la pregunta, ¿qué es el hipnotismo? Aquí vemos una foto publicada por la inteligencia artificial muy sugestiva. Nos preguntamos, ¿insinúa esta sugestiva foto que la inteligencia artificial hipnotiza a las personas? Pues bien, en YouTube hay varios videos de aplicaciones de la IA para el área de la hipnosis, o sea, para hipnotizar. Obviamente que yo no voy a abrir, y por favor no vayas a abrir nada de eso, que es para enseñarte a hipnotizar y a enseñarte hipnosis. Hay videos acerca de cómo hipnotizar a las personas. Y esto está en YouTube y esto es de la IA. Muy bien, muy pocos cristianos saben realmente qué es el hipnotismo. Inclusive muy pocos en nuestra iglesia. En los primeros años del ministerio profético de la hermana Elena de White, al hipnotismo se le llamaba mesmerismo. ¿Por qué? En 1779, Franz Anton Mesmer, médico, sacerdote, teólogo, astrónomo, espiritista, alemán, inventó una técnica a través de la cual los demonios tomaban posesión de sus pacientes y supuestamente así les curaba ciertas enfermedades, cuando en realidad lo que ocurría era que de ahí en adelante la persona quedaba poseída por demonios. Esta práctica se difundió por Europa y Estados Unidos y se le llamaba mesmerismo. ¿Por qué? A causa del apellido del doctor Franz Anton Mesmer. De su apellido Mesmer se deriva la palabra mesmerismo. Luego Satanás, a través de la ciencia, le cambió el nombre para hipnotismo. En la época de la hermana Elena de White, además de ser usado por medios espiritistas, el hipnotismo era usado por médicos, psicólogos, psiquiatras e inclusive por muchos pastores. Y actualmente eso continúa con muchos de ellos. Ella misma narra la siguiente experiencia que yo la voy a colocar aquí. Un médico, ella está narrando, un médico que era un célebre mesmerizador, o sea, hipnotizador, me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo, que provenía del abismo y que pronto volvería allí junto con los que continuasen practicándolo. Le di permiso para mesmerizarme si podía. Recuerda que esto era en público. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones, y finalmente renunció a la tentativa,
por la fe en Dios pude resistir su influencia y esta no me afectó en lo más mínimo. Primeros Escritos 21:1. Ahora alguien preguntará, ¿por qué la mensajera del Señor le dio permiso a este hipnotizador, a un agente de Satanás, para que la hipnotizara si podía? Obviamente que ella recibió autorización de Dios para hacer eso. Recuerda que estaba en público, había un público allí presente observando. Y recuerda que el Señor sabía que su sierva confiaba plenamente, completamente en su poder divino, para resistir al poder de Satanás. Pero además de eso, vemos aquí claramente que Dios quería enseñarle una lección a ese público, de que cuando una persona, como la mensajera del Señor, confía en Dios y cree en Dios, los demonios no pueden afectarla. No pueden afectarla. Sé de personas que han ido a estas iglesias donde se hipnotizan a las personas, iglesias sensacionalistas que hacen no sé cuántos milagros, y los pastores hipnotizan en el mundo evangélico, hipnotizan a esas personas. Sé de testimonios de varias personas que han estado allí y el Señor las ha protegido milagrosamente y no han sido hipnotizados. Bueno, un detalle. Ahora, para que los demonios puedan hipnotizar a una persona, esa persona, digamos lo que fuese un cristiano, profeso, verdadero hijo de Dios convertido, para que los demonios puedan hipnotizarla, o sea, para que puedan tomar posesión, control de su mente, la persona tiene que cumplir dos requisitos. Primero, tiene que renunciar a la voz de su conciencia, o sea, no oír la voz de Dios. Y el segundo, tiene que renunciar a su voluntad. Al cumplir estos dos requisitos, el demonio puede entrar a su mente. Cuidado con lo que leéis. Quiero colocar este título aquí. Cuidado con lo que leéis. Perdón. Ay, Señor, ayúdame. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4, 1 y 2. En la época de la hermana Elena de White, la mayoría de las personas leía mucho, leía libros, revistas, novelas, cuentos, folletos, todo lo que hubiera. ¿Por qué? Porque aún no había ni radio ni televisión para entretenerlos, ni siquiera había luz eléctrica. Por ello la mayoría era cautivada por casi cualquier cosa que hubiese para leer. El negocio de las casas editoras, de las tipografías, era muy pero muy rentable. En ese contexto, la mensajera del Señor, escribiendo acerca de cómo se puede escuchar a los demonios, hizo esta oportuna advertencia: sed cautelosos tocante, aquí quiero que lo leas, sed cautelosos tocante a lo que leéis y a cómo escucháis. El Ministerio Médico, página 132, párrafo 2. ¿Por qué? ¿Por qué crees que diría eso? Porque a través de lo que uno lea, uno puede ser hipnotizado. Ya he dicho varias veces que yo fui profesor de militares, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas de Brasil. Y un teniente que fue mi alumno, ya cuando él ya era coronel o mayor, algo así, me contó que él era médico del hospital militar, que había leído un libro del espiritismo y gracias a eso se había convertido en espiritista. ¿Qué le pasó a este militar? Fue hipnotizado y así aceptó fácilmente el espiritismo. Ya regresamos.